Él derrota a la confederación, sí, que se levante contra ellos de musulmanes. Israel toma prisioneros de guerra, menciona Jeremías 48, 46, capítulo 48, versículo 46, capítulo 49, versículo 3, 6 y 11, y Sofonías incluso también habla acerca de eso, capítulo 2. La región va a sufrir cambios urbanos, ciudades enteras van a desaparecer y se van a reconstruir otras en otros lugares. ¿Sí? Israel va a expandir sus fronteras, dice Abdiel 1, 19 y Jeremías 42, 2, Isaías 19, 18 y 19 también. Israel, a partir de esa guerra, solamente imagino que el mundo entero va a odiar a Israel. ¿Sí? Israel, a partir de esta guerra, recibe todo. Sí. Se va a hacer la potencia mundial, va a ser Israel. Exactamente. No exactamente. Israel se va a convertir en la potencia mundial. Sí, bueno, a partir de esta guerra, y recibe Israel más judíos, todavía más judíos que están todavía dispersos alrededor del mundo. Dicen que muchos de los judíos que están en Israel no son judíos. Dicen. ¿Será? Ahorita en Israel hay árabes y musulmanes, es una nación democrática en ese sentido, no tienes que ser judíos. El gobierno de Israel está registrando a todos los judíos, o sea, con trámites y todo, porque les están ayudando económicamente para que se instalen, para que darles casa y todo. De hecho, en el libro del Salmo 83 que estoy leyendo, viene diciendo que un problema muy fuerte que Estados Unidos acarreó fue cuando se hizo Israel Estado en el 46, ¿verdad? 1946. Después de la segunda, 48. Se hizo Estado, pues entonces, creo que fue, no me acuerdo quién fue el primer ministro, y Israel era una tierra árida. Sí, era una tierra árida. Ajá. Entonces, empezaron a llegar muchos judíos y Israel no tenía no había cómo sostener la economía. Era un desierto, no había ni agua. No tenía nada cómo subsistir. Entonces, el primer ministro era, creo que Isaac Rabin, o era el que acaba de morir, ¿cómo se llama? Pérez. Simón Pérez, no me acuerdo. No, tiene que ser, no sé, uno de ellos. Negoció con el que era presidente de Estados Unidos en ese momento un préstamo que les financiaran para poder activar la economía en Israel. Entonces Estados Unidos les dijo, bueno, nada más que necesitamos que hagas des terreno a los árabes para poder hacer el préstamo. Y entonces finalmente no recuerdo si les prestaron o no, y creo que sí les prestaron, pero con esa condicionante de que dieran terreno. Y entonces creo que los árabes se molestaron porque no querían ese terreno, querían más, y a partir de ahí ya nunca más volvieron a negociar. Entonces el libro habla de que esta actitud de Estados Unidos de querer forzar a Israel a ceder terreno, a Estados Unidos le va a costar, o ya le costó. Sí, te metes, de hecho, por eso también me da mucho temor a mí con los cristianos que dicen, no, es que los sionistas que están ocupando la tierra de los palestinos, tengan mucho cuidado con sus expresiones en ese sentido. Porque muchas veces habla de nuestra ignorancia y es algo que Dios tiene celo por su pueblo y por su tierra. Y la tierra le ha sido dada al pueblo de Israel por perpetuidad. Entonces tú no te metas no te quieres meter con Dios en esa agenda. Sí. Ahora, la otra cosa muy impresionante es de que de 1948 a ahorita son 60 años, ¿verdad? Más o menos. Israel dice, ningún país en toda la historia de la humanidad ha podido desarrollar la capacidad para dar trabajo, vivienda, infraestructura a 7 millones, de ser unos cientos de miles a ser ahorita 7 millones de habitantes, y que trabajan, que viven y que los financian y siguen recibiendo judíos, y les tienen preparadas casas y les tienen preparado bonos de comida, y mientras tú entras a ser activo y aprendes el idioma, tú estás recibiendo un bono para que puedas vivir. Dime quién lo hace. No, y además yo recuerdo que cuando era jovencilla leía de que los terrenos que ellos tenían, que era puro desierto, los convirtieron en vergeles y estaban vendiendo
¿cómo se llama? Verduras. De hecho, Israel ha sido Está exportando. ha sido una potencia en cuestión de agricultura y de Ajá. tecnología agrícola. Es Y del impresionante. desierto, Bueno, nada más ya imagínense, por el botán. ante esta situación, todavía, bueno, Israel va a recibir todavía más judíos. Me imagino que ahorita Israel tiene una posición odiosa por parte de las naciones. Ante las Naciones Unidas es la nación más reprimida, más sancionada. Hay un espíritu antisemita en las Naciones Unidas, y como no, sin la mayoría de las naciones son de árabes y de eso, y votan en contra de Estados Unidos, en contra de Israel, y la única defensora era Estados Unidos. Se le volteó. Ya se le volteó. Quedó Canadá, pero tuvieron las elecciones hace poco, y el tipo es un musulmán Fíjate recién que convertido. yo oía eso de que todas las naciones iban a estar en contra de Israel, pero que la única que se apoyaba era Estados Unidos. Y dijeron también, yo lo oí en una predicación, pero a su tiempo se va a voltear contra Ya él. se volteó. Oye, Ya, sí. dicen que todas las naciones es en musulmán. contra. ¿Eh? Obama es 100% musulmán. Pues ya, por algo está. Bueno, no solamente pasa eso, sino que reciben inmigrantes, sino es aquí donde es posible, es donde ponen algunos que se reconstruye el templo otra vez. Ahorita saben por qué no se reconstruye el templo. Si tratan de hacer algo, se desata una guerra. Se desata una guerra. Sí, tienen ahí la mezquita, están los musulmanes, y están tratando de mantener la paz dentro de lo que cabe. El templo va a ser también después del rapto, ¿verdad? Así es. Entonces, esta guerra propiciaría o daría el ambiente indicado para que ya sin estorbos pueda reconstruirse el templo. ¿El maíz, eh? Tomarle una foto. Sí, Yo prefiero no estar, prefiero no verlo. sí. Pero pues es que estamos retiraditos. Sí, pero, Aguanto la publicidad. No, pero ya es virtual. Ya hay. sí, ya tienes la maqueta virtual, exactamente. Puedes tener viaje virtual. Bueno, es posible que se reconstruya el templo. El templo, no hay una profecía que diga que se va a reconstruir, pero hacen referencia a un templo que va a haber cuando el anticristo aparezca en escena. El templo que va a ser desacreditado, profanado por el de la abominación desoladora. Entonces seguramente va a ser en este periodo donde que se empiece a construir el templo. ¿Sí? Es aquí donde se construye el templo. También habla de Ezequiel 37:10 que Israel va a desarrollar un ejército grande en extremo. ¿Sí? Es la profecía de los huesos muertos, donde dice: yo profeticé tal como el Señor me había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¿Sí? Así es. Jeremías 49:21 también dice: tiembla la tierra por el estruendo de su caída hasta... Ok. Pero Entonces, Jeremías 38 y 39 es el que narra ese ejército y bueno, toda la guerra. exactamente. Pues, Israel entra en un periodo de paz y está sin murallas. Obviamente, como va a expandir las fronteras actuales, no va a construir murallas alrededor de todo. Dice Ezequiel 38:10: al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país. Está hablando de Gog y Magog, está hablando de lo que se le va a ocurrir a este individuo. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra. Está hablando de Israel. ¿Qué guerra? Seguramente es esta guerra del Salmo 83 del cual se está recuperando Israel. Dice: una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que se ha reunido de entre muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido... ¿qué dice? ¿dónde estás, bro? Es Ezequiel 38:8. Ha sido sacada de entre las naciones y ahora vive confiada. Sí. Entonces, oye, Israel sin muros, el versículo 10 y 12 también menciona, dice... El 11, subiré contra una tierra indefensa. Exactamente. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Te encuentras a un Israel confiada. A fin de cuentas tuviste una gran victoria.
concuerda con lo que tú, con esta guerra, ¿sí? Tuviste una victoria, estás sin muros, extendiste el territorio, Ya todos y saben. eso, y te conviertes y enriqueciste. Aquí donde profetiza que Israel, no Estados Unidos, no ninguna otra nación, Israel se va a convertir en el centro, en la principal potencia económica durante el tiempo después del rapto. Por eso uno diciendo, ¿y qué hago? Me preguntaban las personas, ¿qué hago si me quedo en el rapto? Y yo, vete Israel. No, pero no es la dinámica. Ya, lo mejor es que des tu vida por Cristo, ¿sí? Compartiendo el Evangelio. ¿Es el pueblo de Dios? Nosotros también somos pueblo de Dios en ese sentido. Bueno, se convierte entonces en la nación más rica, dice Ezequiel 13, 38, 12, que dice, saquearía, me llevaría botín, atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado, posesiones y que se cree el centro del mundo. Imagínate cómo va a estar la dinámica del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, Israel es aquí donde los pasajes de Oseas 1, del 8 al 10 menciona también eso, Ezequiel 36, del 8 al 12, Romanos del 9, del 25 al 26, es donde parece que Israel vuelve a ganar el título de mi pueblo, Israel. Sí. Dice Romanos, ahí lo que dice en el libro de Oseas, llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo y le llamaré mi amada a los que no eran mi amada. Sí. Acuérdense que Israel fue desplazado por causa de nosotros, porque rechazó al Mesías, entramos nosotros en escena, somos llevados. Entonces, por eso dicen muchos, esto ya es después del rapto, porque ya está lidiando con Israel, ya recuperó el título de mi pueblo, mi amado. ¿Sí? Entonces, esta es la guerra que se avecina. Y aquí yo quiero dar un paréntesis con respecto a esto, porque no solamente la Biblia profetiza de esta guerra. ¿Sí han escuchado de Albert Pike, Sí. aparte de Jorge? Pues el fundador de los masones. Es el fundador de los masones, fuera Illuminati. Y Albert Pike era luciferiano, era adorador de Satanás. Escribe una carta a Giuseppe Mazzini acerca, esta carta fue en los 1800, finales de los 1800. Escribe una carta acerca de las 3 guerras mundiales que estaban planeando los grupos Illuminati. No sé si han escuchado algo acerca de eso. Se lo comento como cosa pintoresca en ese sentido, como cosa curiosa. Pero ellos, en la carta se habla de que iban a hacer la primera guerra, la primera que iba a ser para derrocar a los zares de Rusia y transformarlo en la fortaleza del comunismo ateo y usarlo para destruir a otros gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial iba a ser usando las diferencias fascistas y sionistas como resultado obtener el Estado soberano de Israel en Palestina. ¿Sí? Sí saben que a Israel le dieron el Estado de Palestina por el holocausto. O sea, la gente ya no sabía qué hacer con los judíos en ese sentido y se ganó la simpatía y la lástima del mundo entero y le dieron la tierra. Porque Sí. los Bueno, mataron. eso es en la política natural, ¿verdad? Pero Esa es la política era natural. el destino de Dios. Obviamente. Estamos hablando que Dios utilizó todos esos factores para desatar su Los mismos propósito. Rockefeller financiaron el Estado de Israel, los mismos Illuminati, a través de los Rockefeller y todo. Sí. La fundación, la financiación, fue el plan de ellos. Bueno, ellos están planeando una tercera guerra mundial, que es usando las diferencias sionistas, o sea, de Israel, y musulmanas, para causar Los sionistas. Sionistas son los de Israel, los que están ocupando Son Israel. los nacionalistas israelitas que siempre quisieron tener un territorio, Exacto. aun cuando estaban desperdigados por todo el mundo. Sí. Había gente que decía, tenemos que regresar a Israel, tenemos que regresar a Israel, tenemos que regresar. A eso le llamaban sionistas. Sí, son los, como dice Casia, sí, son los israelitas. Hay un montón de israelitas, pero unos que no tienen el celo por volver a la tierra o recuperar una tierra para Israel. Yo siempre entendí que los sionistas eran los judíos que se habían entregado a Satanás, que eran los Illuminati. No. Porque pues ya ves que en todos los mundiales de fútbol y las olimpiadas, todos siempre ponen la palabra Sion escondida. Pero Sion es de Jerusalén. Sí, pero Bueno, esta tercera guerra la planearon Albert Pike y Giuseppe. Se lee en la carta que le escribió a Giuseppe Mazzini. Dice que usando las diferencias de sionistas y musulmanas van a causar la autodestrucción entre ambas partes
y van a generar un cataclismo social en las naciones involucradas que dé paso a un nuevo orden mundial. Sí. Dices, oye, ¿se ve en el horizonte esta guerra entre Israel y los estados vecinos? Sí, se ve. Tú ves, si ves las noticias y dices, en cualquier momento puede comenzar. ¿Y significa que estos Illuminati pueden ver el futuro? No es que puedan ver, pueden planear y pueden tomar mecanismos y cosas para poder llevarlo a Pues están siguiendo las instrucciones de Lucifer. Exactamente, están siguiendo las instrucciones de Lucifer y están llevando a cabo todo esto para que suceda. No es que puedan prever el futuro, pero entiendes muchas cosas que están sucediendo hoy en día. Por ejemplo, que salió que en los Wikileaks y en otras cosas, en los correos, que Hillary apoyó con dinero, con armamento, no me acuerdo qué, a los de ISIS. ¿Sí? Y dices, ¿qué onda con esto? Porque están propiciando, los ISIS son los musulmanes radicales que... Para desestabilizar. Por petróleo. No, o sea, tú lees estas cosas y dices, hay fuerzas maquiavélicas detrás de bambalinas que están queriendo propiciar una guerra en esa región. Unos para causar la destrucción de Israel. Gracias a Dios, que en la Biblia menciona que eso va a detonar que Israel expanda sus fronteras y causa la prosperidad de Israel y pueda pasar a la siguiente etapa, que es la Segunda Guerra. La Segunda Guerra es la guerra de Gog y Magog, que viene en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Aquí donde dice Ezequiel 38:7 que Israel se ha recuperado, estaba en proceso de recuperarse de una guerra que tuvo anteriormente. ¿Cuál guerra? Seguramente es la de Salmo 83. ¿Sí? Y aquí los participantes de esta guerra que menciona en Ezequiel 38, versículo 1, 5 y 6, que habla de Magog, de Persia, de Cus, de Fut, de Gomer, Meset y Tubal y Togama, que parecen trabalenguas. ¿Quiénes son estos? Fíjate bien en la dinámica. Son un círculo de naciones que están más lejanos de Israel, que llegan e invaden Israel. Y los estudiosos decían, bueno, ¿y qué onda con las naciones vecinas? O sea, ¿cómo puedes invadir a Israel brincándote a ellas? Ya las absorbieron. Y lo que pasa es que ya absorbieron Israel a esas naciones vecinas en la guerra del Salmo 83. Se acabaron. ¿Sí? Vemos la dinámica. ¿Sí? ¿Quién es Magog? Rusia. Persia es lo que actualmente es Irán. Cus sería Etiopía y Sudán. Fut sería Libia, Argelia y Túnez. Fut sería Libia, Argelia y Túnez, que es la parte norte de África. Gomer, Meset y Tubal sería lo que es Turquía. Sí. ¿Saben? Actualmente, cuando los estudiosos de esta profecía estaban viendo las alianzas políticas de hoy en día, porque decían, tiene que haber una alianza, de cuál es pasaje, tiene que haber una alianza entre Rusia, Irán y Turquía. Y hace unas semanas se acaba de hacer una alianza entre esos países. O sea, lo que nunca supusieron que iba a suceder era que Turquía se pudiera aliar con Rusia y acaba de suceder. Y no solamente con Rusia, también con Irán. Sí, las tres naciones. Dices, estoy leyendo Ezequiel 38, ¿qué está pasando? Ya se está configurando las alianzas, perfilándose hacia este desenlace. Y aquí viene China también. Ahorita. Sí. Entonces, Togarma sería Turquía y Armenia. ¿Cuál es el propósito de esta guerra? Esta guerra, a diferencia de la guerra del Salmo 83, no va a ser eliminar a Israel. Esta guerra va a ser saquear a Israel, quitarle las riquezas. Sí, dice... Empobrecerlo. A poseerse. Sí. Todo el botín de todas las... Fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, los saquearé y me llevaré el botín. Atacaré las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, el pueblo reunido ahí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado, posesiones, que se cree el centro del mundo. Y la gente de Seba y Deván, que dicen que son los de Arabia Saudita, dicen... ¿Qué estás leyendo entonces? Ezequiel 38, versículo 12 y 13. Dirán, y los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados le preguntarán, ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? Para eso reuniste a tus tropas, para quitarnos la plata, el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones y para alzarte... ¿Con qué?
y para alzarte con un enorme botín. Entonces, a diferencia de la guerra anterior, esta guerra va a ser para saquear el pueblo de Israel. ¿Sí? Tal va a ser la riqueza que va a causar la envidia de los pueblos vecinos. Sí. Está muy padre, mira, sigue leyendo, fíjate, el 14 Sigue leyendo. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. O sea, está hablando de toda la nación. Va a estar así de película, de tipo Señor de los Anillos. Pero aquí nos llega un dato interesante. ¿Quién es Gog? El líder. Magog sabemos que es la tierra de Rusia. ¿Quién es Gog? Pregunto porque Gog aparece aquí en Ezequiel 38 y vuelve a aparecer 1000 años después en Apocalipsis, en la última rebelión, después del milenio. Sí. Pues yo lo leí como Gog de Magog, como que era el líder. El líder. Entonces es un líder que... Espiritual, o sea, un espíritu. Dice príncipe, ¿no? El príncipe. Bueno, muchos se preguntaban quién era este Gog, y resulta que encontraron que en la versión Septuaginta de Amós 7.1 se lee diferente a la versión hebrea. ¿Sí? En la versión hebrea tú la lees, Amós 7.1, y no la entiendes ni papa. Sí. Sí, dice el Señor, la versión, por ejemplo, normal dice Amós 7.1. El Señor omnipotente me mostró esta visión, empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al rey, y vi al Señor preparando cambres de langostas. No se entiende bien. La versión reina Septuaginta se lee de esta forma. Dice, el Señor me mostró y un enjambre de langostas venían, y una de las langostas era Gog, el rey. Eso se lee en la versión Septuaginta. La versión Septuaginta se tradujo unos 300 años antes de Cristo. ¿Sí? Y era la versión que utilizaban los cristianos en la época de Jesús, en la iglesia primitiva. Tan usada era por los cristianos que los judíos la prohibieron. Pues dice aquí Sí. que criaba la langosta. La problemática aquí es que aquí menciona que es Gog, rey de la langosta. Dice, vi un enorme enjambre de langostas y venía una de las langostas era Gog, el rey. Lo interesante es que Proverbios 30:27 dice que las langostas no tienen rey. Ah, sí, que sí. Sí. Y sin embargo, tú lees en Apocalipsis 9, del 1 al 3, una plaga de langostas con un rey ahí. Napoleón, ¿verdad? Napoleón dice. Napoleón, exactamente. Abadón. Habla de unas langostas ahí, entendemos que es una plaga demoníaca. Y quiero que entiendas esto. Daniel, capítulo 9. Sí, Daniel es el capítulo 8, si no lo recuerdo. Es donde aparece el príncipe de Persia. Aparece Miguel con Daniel. Le dice que se tardó 21 días en llegar con Daniel, porque estaba el príncipe de Persia luchando e interviniendo ahí. Sí, el príncipe de Persia es un demonio que estaba gobernando sobre la región de Persia. Oye, pero en esta versión yo no veo que diga que tiene un rey, perdón, en Apocalipsis 9. Tú estás leyendo la versión hebrea, sí. No, la versión, déjame leerte. La aramea. A ver, ¿qué estás leyendo? ¿Qué pasaje? Apocalipsis 9, donde dice que un ángel tocó la trompeta y una estrella cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo y subió bajo el pozo y se oscureció en todo y de luego salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen pueblos escorpiones. Ajá. Se les mandó que no dañase la hierba de la tierra ni cosa verde ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 11, dice, el rey que los dirigía era el ángel del abismo Genebrea. Póicatelas. Y Proverbios 20. Sí. Y Proverbios 30-27 mencionan que las langostas no tienen rey. Sí.
Entonces, ¿qué estás entendiendo aquí? Te está dando un vislumbre del mundo espiritual y de demonios con un rey Satanás. que es Gog y que gobierna sobre una región que es Rusia. Entonces Satanás. Por eso puede volver a aparecer 1000 años después. Pues es un espíritu. Es un espíritu así como el príncipe de Persia. Pero es Satanás. Es uno de los demonios de Satanás. Ay, un demonio, Sí. es el mismo Satanás. Oye, Entonces- la película que se llama El Príncipe de Persia se trata de eso. ¿A poco? O sea, hay una película El Príncipe de Persia. No sé. Eh, Creo que así se llama la película. Hay que verla para ver qué onda con Pero eso. No me acuerdo. Bueno, es un dato interesante, ¿sí? Porque este Gog vuelve a aparecer en la última rebelión de Apocalipsis Después del milenio. después del milenio, exactamente. Entonces, ¿cómo concilias esto? Pues obviamente Gog, Magog es el pueblo, el cual obviamente La gente. va a seguir estando. Y Gog, el príncipe, es una entidad demoníaca que vuelve a resurgir cuando Satanás lo desatan después de los ¿Qué 1000 años de listo cautivo. eres? Sí. ¿Lo trajiste 1000 años atrás? A ver, entonces, ¿en dónde está donde viene otra vez? ¿En qué parte al final? Amós 7.1. Amós 7.1. Pero viene en la versión Septuaginta. La 70, Sí. que es la versión que se leía en el primer siglo. Pero aquí en Apocalipsis al final, ¿en qué cita dices también? 9:1, 9 del 1 al 4, ¿no? Apocalipsis 9 del 1 al 3 habla de las langostas que tienen rey. Del Gog de al final. Es Apocalipsis 28. Sí. Entonces, este Gog que aparece aquí, que vuelve a aparecer en Apocalipsis, Gog y Magog. sí, es el rey de las langostas que está hablando de un ejército de demonios. Aquí tengo apuntado Amós 7.1 precisamente. Te estás oscilando. Que la gente quería morirse y no podía. Es el mismo espíritu. Y si tú llegaste cuando estábamos viendo ese tema. No, esto es de la conferencia de estos hermanos de ahí del Castillo que dieron esto. Ah, brutal. Sí, estamos en la misma sintonía. Entonces, si se dan cuenta de la dinámica, estamos hablando de entidades demoníacas que dirigen naciones. Hay un principado sobre México, hay un principado pero también hay ángeles, así es. También hay ángeles que están asignados. Sí, entonces es lo que ocasiona la guerra espiritual. Pero lo interesante del caso aquí es que tengo que platicarles. Tengo que platicarles que hay dos corrientes en cuanto a este pasaje. Unos que dicen que este pasaje, esta guerra de Gog y Magog, es ya de la segunda venida. Y otros que es previo a la segunda venida. Sí, mencionan los que es de la segunda venida, que es ya el desenlace final cuando Jesús viene. Como Se pelea con ellos. El Magedón, que es el Armagedón exactamente. Y personalmente no creo que sea tal cual caso, pero déjame explicarles. Muchos creen que, como Ezequiel 38:19 menciona que va a haber un terremoto por el enojo de Dios de la invasión de Israel, que hace el terremoto que se menciona cuando viene Jesús. ¿Sí? También menciona Ezequiel 38:20 que los habitantes del mundo temblarán ante su presencia y habrá un terremoto y los montes caerán, justamente como también se habla en el desenlace final. Ezequiel 39:4 y 39 del 17 al 20 menciona que los ejércitos serán comida de buitres y animales salvajes, tal como menciona Apocalipsis capítulo 19. Así que reúnanse a la gran cena. la gran cena, sí. También menciona que Dios como que se reconcilie con el pueblo. Dice Ezequiel 39:28 dice: entonces sabrán que yo soy el Señor Dios quien los envió de exilio a naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra sin dejarlos atrás. Es como que Dios haciendo ver, ya me reconcilié con el pueblo, ya estoy con ellos, ¿no? También menciona que todas las naciones sabrán que Él es Jehová, exactamente, que Jehová es el Señor. Ezequiel 38:16 dice: en los últimos días atacarás a mi pueblo como un nubarrón, cubrirás al país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra para que las naciones me conozcan y para que por medio de ti mi santidad se manifieste en todos ellos. Entonces aquí dicen, aquí ya se está manifestando donde ya Jehová es el Señor. Versículo 23 dice: de esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad y me dará a conocer ante muchas naciones, entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Sí? Versículo 39:7 repite lo mismo, etc. A partir de entonces Israel conocerá al Señor, ¿sí?
Perdóname, Chuy, aquí en el versículo 1 al 39 dice: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahí lo identifica. Sí, como príncipe. Pero es como la doble referencia del príncipe de Tiro, ¿no? O el rey de Babilonia, que se identifica a un personaje real, pero describe a un personaje espiritual. Monstruo, sí. Muchas veces Dios empieza dirigiéndose a la persona física, pero trasciende y se va a la persona espiritual que está detrás de la persona física. Tú puedes ver que muchas veces Dios le habla al ente espiritual que está controlando o que está dirigiendo a eso. Sí. Entonces tienes ahí eso. También menciona Ezequiel 39:27 que regresarán de toda la tierra donde fueron esparcidos los judíos. Y 39:29 dice que ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre él. Yo, el Señor, lo afirmo. Donde al parecer Israel se convierte y recibe el Espíritu Santo. Qué lindo. Entonces, todas esas referencias, luego 39, 28 y 29 menciona que ya no lo abandonará más. Dice: Tú saben que yo soy el Señor, su Dios, quien lo envió de exilio de las naciones, pero que después volví a reunirlos a su propia tierra sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre él. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso dicen, eso tiene que ser el desenlace final donde Israel se convierte. ¿Sí? Pareciera. Entonces, por eso dicen, este debe ser la guerra de Armagedón. Pero hay varios factores que dicen que hace pensar que no va a ser tal cual. ¿Sí? Al parecer esta va a ser una guerra que va a ocasionar que sí muchas personas se conviertan, porque va a haber judíos convertidos. Sí, porque dice que se va a dar a conocer a todos. Así es. Pero uno es que las personas que piensan que no va a ser la guerra de la segunda venida es que los ejércitos de Gog, han mencionado Ezequiel 38:21, que van a pelear unos contra otros, entre ellos. Y la segunda, y la guerra del Armagedón, viene el ejército de Dios a pelear contra el ejército del anticristo. Contra todos los ejércitos. Exactamente. Exacto. Contra Israel, no entre ellos. Exactamente. También los que opinan que va a ser, que no es el de la segunda unidad, parece ser que aquí por las referencias de Ezequiel 38:22 y 39:6, son derrotados con armamento nuclear. Sí, lo dice: haré caer lluvia, torrenciales, granizo y fuego y azufre. Ezequiel 38:22. Sí, quedarás en campo abierto porque yo lo he dicho, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan confiados en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Yo, el Señor omnipotente, lo firmo. Entonces, dicen, esto suena más a una guerra nuclear que una salvación por causa de Jesús y de los redimidos, sí, y de su iglesia. También los habitantes